Como les había comentado, he estado haciendo un estudio sobre las tasas de interés y la influencia de estas en el movimiento del mercado, digamos, o en el desempeño del mercado. Si bien directamente las tasas de interés no afectan al mercado en sí, al mercado de acciones, de opciones, no afectan esas tasas de interés muy directamente o muy, digamos, de manera eh, potente, sí afectan a los bancos y al sistema financiero, es donde más afectan. Y generalmente cuando el sistema financiero no está bien o no anda bien, la economía se ve afectada y por ende el mercado de valores también se ve afectado y al final todo es un ecosistema en el cual, digamos, una de las partes más importantes de este ecosistema son justamente los bancos y el sistema financiero, y cuando estos no funcionan bien o no están bien, eh, todo el ecosistema financiero se puede venir abajo. Entonces he encontrado esta herramienta donde nos muestra la evolución del mercado desde antes del 2000, más o menos creo que desde el 99, nos muestra la evolución de cómo ha ido moviéndose el mercado, en este caso el Standard Poor's 500, ahí está el movimiento del mercado desde la 99 hasta la fecha actual, y cómo se han comportado las tasas de interés. Las tasas de interés también son directamente, más bien indirectamente, digamos, manejadas o administradas por la Federal Reserve o la Reserva Federal de los Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos emite bonos, notas con ciertas tasas de interés al mercado, y estas tasas de interés, que son, digamos, de acuerdo a cómo son estos bonos, si son a un año, a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 20 años, etcétera, tienen diferentes tasas de interés estos bonos. Y estas tasas de interés influyen en las tasas en las cuales los bancos, por ejemplo, pueden conseguir dinero o se prestan dinero a los bancos, y digamos, esta tasa en la cual los bancos consiguen el dinero para prestar a los usuarios, si es baja y los bancos pueden prestar una tasa con una diferencia bastante interesante, entonces los bancos van a ganar dinero. Si ellos consiguen dinero, los bancos consiguen dinero o se prestan dinero a tasas muy altas, entonces no van a poder colocar ese dinero en el mercado, no van a ser las tasas atractivas para las personas para prestarse dinero, y las personas no se van a prestar dinero, y para ellos no va a ser un negocio interesante el prestar dinero. Entonces, de eso se trata esta curva, digamos, que está dibujada en este gráfico. En la parte izquierda de la pantalla ustedes van a ver el gráfico o la curva, más bien, digamos, de rendimiento que se podría decir que tenían los bancos, es decir, a cuánto ellos se prestaban y a cuántos ellos prestaban al público en general. Y en la parte derecha de la pantalla ustedes van a ver el gráfico del mercado, cómo se ha ido moviendo. Entonces yo voy a empezar a animar este gráfico y ustedes van a ver la curva de rendimiento de los bancos, cómo se va moviendo y también cómo va desempeñándose el mercado. En 99, la curva de rendimiento para los bancos, si ustedes se fijan, era una curva prácticamente normal. ¿Por qué digo normal? Voy a hacer una pausa ahí. Porque los bancos conseguían, digamos, el dinero que conseguían ellos para prestarse, lo conseguían a una tasa menor de la que ellos podían prestar en el mercado, o de los que ellos prestaban en el mercado. Es por esto que esta curva tiene, digamos, una cierta, digamos, inclinación hacia arriba, ¿no? Del límite inferior de la curva al límite superior de la curva hay una cierta pendiente, ¿no?, hacia arriba. Durante el año 1999, la curva para los bancos estaba, digamos, favorable, y ellos prestaban dinero y podían ganar dinero. Pero ¿qué pasó? En cierto momento, y cerca al 2000, esta curva, fíjense cómo va cambiando. La curva en este momento, estamos hablando de junio del 2000, la tasa en la cual los bancos conseguían dinero o se prestaban dinero era casi al mismo nivel de la que prestaban,
o inclusive mayor en algunos casos. Por eso se llama una curva de rendimiento o una yield curve invertida. Es ahí el 2000. Ahora, ¿por qué se subieron las tasas las tasas con las cuales los bancos conseguían el dinero? ¿Por qué la Federal Reserve sube, digamos, las tasas? Generalmente sube las tasas para controlar la inflación. Seguramente había cierta tendencia inflacionaria, entonces el Federal Reserve sube las tasas y a los bancos en realidad se les arruina el negocio. Entonces, eso es lo que pasó en el 2000. Fíjense la curva cómo va cambiando. La curva, en este caso, por ejemplo, vamos a retroceder un poco. En este momento del tiempo, fíjense que esto era en septiembre del 2000, la curva estaba totalmente invertida. La tasa en la cual los bancos podían conseguir dinero y en la cual podían prestar estaban totalmente disparejas, o sea, ahí perdían dinero si es que los bancos no les convenía prestar dinero, porque la tasa en la cual conseguían era mucho más baja, mucho más alta, perdón, que en la cual ellos podían prestar al mercado ese dinero. Eso pasó el 2000. Bueno, ¿qué pasó? Como el mercado se estaba yendo en picada, la economía estaba yendo hacia una recesión, digamos así, ¿qué hizo la Federal Reserve? Empezó a bajar las tasas. Si ustedes se fijan, la curva va a empezar a bajar, se va a empezar a normalizar, digamos así. Ahí, digamos, la curva está bastante, digamos, favorable para los bancos, porque en la tasa en la cual ellos conseguían el dinero y la tasa en la cual podían prestarle, había una gran diferencia, una diferencia interesante que podía a ellos significarles bastantes ganancias, pero el mercado siguió cayendo por una recesión, digamos, que se había que se continuaba en el mercado. Además, en este año, el 2011, el 2001, el 11 de septiembre, no se olviden, ocurre el atentado a las Torres Gemelas. Entonces ahí inclusive se acrecenta aún más esta caída, el sistema financiero llega a tener un colapso importante y el mercado sigue y sigue y sigue cayendo. Sin embargo, si ustedes se fijan, la Federal Reserve ahí lo que hizo fue mejorar cada vez este spread que tenían los bancos para poder, digamos, poner dinamismo a la economía y que los bancos presten plata. Porque la idea es de que los bancos presten plata, la gente pueda conseguir dinero, en los bancos pueda prestarse y eso dinamice la economía. Sin embargo, todos estos problemas que sucedieron, tanto el 2000 como el 2001 con el tema de las Torres Gemelas, hicieron que el mercado siga y siga cayendo y la economía siga entrando en un proceso de recesión importante. Hasta que el mercado llega a un tope muy, digamos, a un piso importante durante el año 2002, en este caso ya. Y lo que hace la Federal Reserve es mantener las tasas de interés bajas para poder dinamizar un poco el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Como los bancos tenían tremenda oportunidad de hacer negocio, fíjense ustedes a cuánto podían conseguir y a cuánto prestaban los bancos en esta época, que estamos hablando más o menos del 2003, era un negocio impresionante para los bancos. Entonces, ¿qué dijeron los bancos? Aprovecharemos esta coyuntura y prestaremos plata a quien quiera, le prestamos plata. Ahí es donde surgieron los créditos ninja, por ejemplo, ¿no? Ahí empezaron los temas de subprime y todo eso. ¿Por qué? Porque como los bancos querían ganar dinero, a ellos no les importaba si prestaban dinero a una persona que de repente inclusive no les iba a pagar, porque como estaban ganando tanto dinero, algunos créditos que vayan, digamos, a incobrables no nos importa porque igual estamos ganando dinero. Entonces empezaron a prestar plata a todo el mundo y se generaron estos temas de los subprimes. Entonces, bueno, pero el mercado siguió, digamos, en un proceso más o menos de recuperación, hasta llegar más o menos al año 2006-2007, donde ya empezaron a
a verse los problemas justamente de estos créditos subprimes o de estos créditos ninja. A pesar de esto, cuando ya empezaron los problemas de los créditos ninja, el mercado siguió subiendo, ¿sí? Pero como había tanto dinero en el mercado, la gente podía conseguir dinero prácticamente sin ningún respaldo, sin tener trabajo, sin tener activos, sin tener ingresos, sin tener nada. La inflación también fue creciendo bastante durante el año 2000, especialmente entre el año 2007 y 2008. La inflación creció. Entonces, lo que hicieron los de la Fed, si ustedes se fijan, la Federal Reserve subió las tasas de interés, la curva otra vez estuvo prácticamente plana, hasta en un momento seguramente invertida, para tratar de parar justamente esa inflación. En ese momento ya estaba inclusive invertida la curva de rendimiento para los bancos, en este caso las tasas de interés. El año 2007. El año 2007 se siguió con esa política para poder parar el proceso inflacionario, pero el mercado empezó a caer con todos los problemas de las subprimes, y que los bancos además empezaron ya a tener problemas, los propios bancos, porque este tema de la subprime fue tan grande, explotó una bomba tan grande, que a los mismos bancos empezaron a tener muchísimos problemas. ¿Qué hizo entonces en ese momento la Reserva Federal? Otra vez bajaron las tasas. Sin embargo, a pesar de haber bajado las tasas, ¿no?, el mercado siguió cayendo y cayendo, más que todo por el tema del sistema financiero. Se vinieron bancos grandes de picada, quebraron, Lehman Brothers que quebró, y muchos otros bancos estaban por quebrar, y el mercado tuvo el colapso más importante de los últimos tiempos, justamente el año 2008, en septiembre de 2008. Siguieron así las cosas hasta diciembre del 2008, más o menos, donde, ahí en diciembre del 2008, donde la Federal Reserve ahí decide poner la política de tasa de interés cero. O sea, prácticamente la tasa de interés, como ustedes se pueden fijar en el cuadro de la curva de rendimientos, la tasa de interés es cero. Decidió que la tasa de interés iba a ser cero para los bancos, para que consigan los dineros los bancos, y los bancos podían prestar a tasas un poco más altas, lo cual otra vez significaba un buen negocio para ellos. Sin embargo, ni esta medida logró que se recuperara el mercado. Siguió cayendo y siguió cayendo el 2009, con una leve recuperación, digamos, hacia más o menos octubre o noviembre del 2009, que se llegó a una leve recuperación. Sin embargo, el 2010 otra vez volvió a caer. Ahí, justamente, junio más o menos del 2010 estamos. Y ahí, ¿qué dijo la Reserva Federal? Dijeron, más no podemos hacer. La tasa de interés es prácticamente cero. La tasa en la que pueden prestar los bancos es bastante buena. Más no podemos hacer. Pero los bancos no podían prestar dinero porque los activos que tenían las personas no valían nada. Había una recesión muy importante en el mercado. Entonces la gente tampoco se prestaba dinero, los activos estaban depreciados, etcétera. Entonces, ¿qué hizo ahí la Reserva Federal? Dijo, ok, ya no podemos hacer nada más con las tasas de interés. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el quantitative easing. Bueno, en realidad la primera parte del quantitative easing, que era inserción de dinero o inyección de dinero por parte de la Reserva Federal al mercado con compra de bonos y otros instrumentos financieros, ya comenzó el 2008 junto con la decisión de la tasa de interés cero. Pero este 2010, ¿qué dijeron? Bueno, en este caso no podemos hacer nada más con las tasas de interés, hagamos el quantitative easing 2, la parte 2. Siguieron inyectando dinero al mercado con la compra de bonos y esas cosas, y obviamente ahí se logró ya empezar una recuperación importante en el mercado hacia el 2011. Y este programa de quantitative easing sigue, digamos, en vigencia hasta el momento, aunque se ha decidido, digamos, la Reserva Federal ha anunciado que se va a ir recortando esta recompra de bonos, y se está, digamos, recortando este presupuesto de recompra de bonos de manera gradual en el mercado. Pero sin embargo,
Eso no ha impactado tanto, no va a impactar tanto al mercado. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la curva de tasas de interés sigue siendo totalmente favorable para los bancos, ¿no? La tasa sigue siendo prácticamente cero y ellos pueden prestar en tasas más altas de lo que ellos consiguen. Ya llegando a nuestras épocas, a este año, ya estamos aquí en el 2013, nos estamos mostrando el 2013, han habido algunas correcciones en el mercado, el 2013, digamos, que básicamente ha sido por o el 2014 también, por estos anuncios de los recortes de este quantitative easing o de la recompra de bonos. Sin embargo, las tasas de interés siguen igual. Ahora, mañana, justamente día miércoles 30 de julio, se va a hacer un anuncio de una decisión de la Reserva Federal sobre justamente si se van a aumentar o no estas tasas de interés. Supuestamente hasta octubre no debería pasar nada, pero mañana hay una decisión que de repente podría cambiar esta determinación que se tomó inicialmente de cambiar recién en octubre. Mañana podría confirmarse esto o de repente cambiarse, lo cual no creo que se llegue a cambiar. Y si la Federal Reserve cambia, en todo caso, si sube algo la tasa de interés, será un porcentaje bastante reducido para mantener, digamos, favorable esta curva de rendimiento para el sistema financiero. Pero yo todavía dudo de que esto se dé, porque no solamente se trata de que por ejemplo, de que la economía de Estados Unidos está mejorando. La Reserva Federal ha dicho que si, por ejemplo, los anuncios de empleos siguen mejorando como han estado mejorando hasta ahora, ellos tal vez subirían antes las tasas de interés. Pero, como les dije, no se trata solamente de ver el tema de la economía de Estados Unidos. Si bien la economía de Estados Unidos ha estado mostrando ciertas señales de mejora, no son las suficientes, y también se tiene que ver en el mundo, en lo que pasa en Europa y en el resto del mundo, siendo que ahora es una economía global. Entonces, cualquier medida que se pueda tomar en Estados Unidos puede repercutir de manera negativa en otras partes del mundo, y tampoco se puede dar el lujo de esto la Reserva Federal. Ahora, en estas épocas, el año 2014, a julio del 2014, las tasas de interés siguen bajas. La curva se ve bastante saludable, el mercado está en una subida imparable, se podría decir. Entonces, a pesar de que mucha gente dice, no, este mercado ya está en muchos problemas, ya tiene muchos problemas, está demasiado sobrecomprado, está demasiado inflado, cualquier momento se va a vivir una corrección. Todas las demás variables, desde mi punto de vista por lo menos, muestran que una corrección muy grande o una caída grande del mercado o un crash del mercado, como se ha visto el 2000 o el 2007 o el 2010, ha habido una corrección algo importante, digamos, pero no tanto como las otras. No creo que vivamos por lo menos de manera cercana. De que van a haber correcciones en el mercado, yo creo que tienen que haber las correcciones normales, pero una caída o un crash del mercado, dudo por todo este ambiente que estamos viviendo. Como les digo, las tasas de interés están en una curva bastante saludable para el sistema financiero, lo cual se diferencia de otras crashes que se han dado en el mercado antes, digamos, donde si ustedes se acuerdan, hemos viendo la animación, en años donde han empezado las caídas grandes en el mercado, esta curva estaba o plana o inclusive invertida. En este caso no se da eso. La economía de Estados Unidos se está recuperando a pasos muy lentos, pero se está recuperando. Y como les digo, también se tiene que ver la economía global. Entonces, decisiones que afecten demasiado tanto al mercado como a otras partes del mundo, no creo que las vayan a tomar los de la Reserva Federal. Ahora van a manejar con pinzas las cosas, especialmente después del trauma tan grande vivido el año 2008. Entonces, espero que con esta explicación les haya ayudado un poco. A mí me ha ayudado mucho ver esta animación y cómo tiene relación el tema de las tasas de interés con el mercado. Y esto yo creo que también ayuda de cierta forma a tener cierta, no digamos certeza, pero cierta confianza en que el mercado puede seguir de manera saludable,
con algunas correcciones que son normales, pero yo creo que con sorpresas demasiado negativas no creo que sucedan, a no ser que estalle una guerra, haya cosas demasiado complicadas en el mundo. Ahí sí de repente podría pasar algo complicado en el mercado, si es que, si es que ocurre uno de estos eventos que nadie además los puede predecir, ¿no es cierto? Uno de estos eventos sí podría cambiar de repente la historia de este mercado de manera drástica, pero si vemos objetivamente los datos económicos fundamentalmente, nada debería cambiar la dirección del mercado, por lo menos a corto plazo. Gracias por ver este video y bueno, nos vemos en un siguiente.